Buenos días a todos, sean bienvenidos. Este es el foro virtual Territorios Resilientes, construyendo acuerdos para la neutralidad en la degradación de las tierras. Es un evento organizado por Fundación Agreste en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Es una gran satisfacción para nosotros contar con la participación de todos ustedes en este evento y con quienes lo vean posteriormente. Quiero comenzar agradeciendo a todos los expositores por sumarse. Sabemos que el tiempo es un recurso muy valioso y esperamos que este encuentro sea una oportunidad para aprender y para intercambiar experiencias. Este año la campaña del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se enfoca en pastizales con el lema Reconocer, Respetar y Restaurar, pero más allá de un ecosistema específico, hace referencia a que la tierra no es solamente un soporte físico, es también donde desarrollamos actividades y es la base de todos nuestros sistemas productivos. Frente a ese escenario, nosotros proponemos un enfoque para este encuentro que está vinculado a cómo lograr inversiones en actividades productivas que contribuyan a la restauración de las tierras y al desarrollo local al mismo tiempo, sin profundizar la degradación. Fundación Agreste es una organización que lleva 33 años, cumplimos ayer, nuestro aniversario número 33, trabajando en promover el desarrollo sostenible, sobre todo en ecosistemas frágiles, a partir de la cumbre del Río 92, ecosistemas frágiles donde están incluidos tierras secas y regiones montañosas. Somos miembro de la Convención de Lucha contra la Desertificación desde el año 2006 y también somos en este momento representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el Steering Committee de la Alianza para las Montañas, otra organización mundial que trabaja por el desarrollo sostenible en estos ecosistemas frágiles particularmente. Con toda nuestra experiencia tratamos de integrar distintas miradas y de construir conocimientos para impulsar políticas y el desarrollo de las comunidades locales. Eh, Nosotros desde Argentina intentamos reflexionar sobre estas zonas en particular, las zonas de montañas y que además son tierras secas en nuestro país, que tienen importantes oportunidades de desarrollo y una de ellas es reflexionar sobre lo que hoy en día está bastante en la agenda pública, digamos que es el desarrollo de las actividades mineras en esta región particularmente y cuáles son los desafíos para la conservación de los ecosistemas y la participación de las comunidades en ese contexto. Em, por eso invitamos a tres especialistas, en este caso, cuyas trayectorias representan las tres dimensiones y consideramos indispensables las tres dimensiones para abordar estos desafíos que plantea. Una de ellas está bastante más enfocada a la ciencia y la gestión de los recursos naturales, de la mano de Carlos González. Después vamos a abordar fortalecer el diálogo y la resolución de los conflictos con Carlos Mafía. Y finalmente las herramientas que permiten medir y contar con inversiones de impacto positivo en estas regiones, tanto para los ecosistemas como para las comunidades. Bueno, para dar paso ya a nuestro primer expositor, les comento que la dinámica de este foro es como seguramente ya conocen, tres exposiciones, luego podemos intercambiar preguntas que pueden ir haciendo también dejándolas en el chat para cerrar este pequeño evento de tan solo una hora, pero que se llevará en conjunto con próximos que estamos ya organizando para el mes de septiembre relacionados con la ciencia y la tecnología para desarrollar más estos compromisos en estas regiones de Argentina. Y bueno, entonces abro paso a nuestro primer panelista, a Carlos. Carlos González eh,
es actualmente coordinador del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la Mesa Federal Minera, ex coordinador, perdón, director del Instituto Nacional de Tecnología Minera, CEGEMAR, y de formación es ingeniero en minas. Así que, Carlos, te doy la palabra a ti y silencio los demás micrófonos para que todos puedan escucharlo con atención. Adelante, Carlos. Sí, buenos días a todos. Gracias, Marisa, por digamos, permitir que participe en este foro importante, gracias a la Fundación Agreste, en este foro de la lucha contra la desertificación. Una breve repaso de mi parte profesional, digamos, estuve en la actividad privada en varias empresas, digamos, varias pymes mineras, de mármoles, travertinos, minerales industriales, caleras. Y también mi actuación está en la gestión pública. Estuve como director de institutos de investigaciones mineras, tanto acá en la provincia de San Juan, como en la Nación, en el Ministerio, en el Servicio Geológico Minero Argentino. Docente de más de 40 años de antigüedad, digamos, hoy ya jubilado, pero con más de 40 años, tanto a nivel secundario, de escuelas técnicas mineras y en la Universidad Nacional de San Juan, donde me gradué, y la última actuación, digamos, la que tiene que ver con este evento más fuertemente, es aquella que desde la universidad me recomendaron o me mandaron a participar en la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera, donde esto funciona en el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan y está integrado por instituciones, entre ellas la Universidad Nacional, y la labor era analizar, revisar y estudiar los informes de impacto ambiental de las empresas mineras, tanto pequeñas, medianas y las grandes, para analizar cuáles eran sus trabajos y cómo iban a impactar en el ambiente de la provincia de San Juan. Hacer recomendaciones al ministro para obtener la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, para que la empresa como paso para seguir trabajando o ejecutando sus tareas. Brevemente, entonces, yo, digamos, en el segundo slide, eh, se me pensé que era importante poner el mapa de la provincia de San Juan, está al oeste de la Argentina, donde el territorio, solamente aquello que está con verde, es la zona agrícola o la zona de producción agroindustrial. El resto del territorio, más del 83%, son montañas, cerros y desiertos, digamos. Entonces, y aparecen también en la foto algunos sistemas de riego de dos ríos fundamentales, como es el río Hachal y el río San Juan, y la parte nevada de la cordillera de los Andes. Digamos, esta cordillera es la que tiene la mayor altitud digamos, en el desarrollo de norte a sur de la cordillera, y aparecen ahí el suministro de agua de esta región, que son básicamente el deshielo de las nevadas que se producen en esta época del año, digamos. Estamos en la época de nevada, junio, julio, y después de agosto, septiembre ya comienza el calor y los deshielos. En la segunda el mapa muestra un estudio que tuvo a cargo del IANIGLIA, Instituto Nacional para las nevadas, las nieves, los hielos, donde muestra la cantidad que se han registrado de formaciones hídricas de glaciares, digamos, en Argentina, y en la parte central muestra la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza, que coincide justamente con las alturas mayores de la cordillera, con 4.500 y 4.100 manifestaciones glaciares de escombros, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, la razón de la
o el agua que se consume a nivel humano, a nivel industrial, y hoy, en los últimos 15, 20 años, ya las empresas mineras que están en distintas etapas de exploración y explotación, también están comenzando a usarla, digamos, ¿no? El, la provincia de San Juan, en el otro, la provincia de San Juan está calificada como una zona desértica, árida, este, y en el transcurso de su historia más reciente se han construido diques para el control del riego y el control y la fuente de energía. Ya hay construido 4 diques y un dique un quinto dique un poco aguas arriba, que por estos momentos se encuentra detenido su construcción, y el crecimiento de la población ha hecho que el consumo de agua se centre, digamos, en la zona urbana, con lo cual aguas abajo, digamos, en las antiguas lagunas que existían en el este de la provincia, en el sureste de la provincia, ya no están secas, digamos, no hay vida ya vegetal ni animal. Pero también hay una realidad porque el río San Juan, históricamente, ahí lo menciono, el caudal histórico es de 56 metros cúbicos por segundo y en los últimos años ha tenido bajas muy importantes donde el volumen no supera, digamos, los 30 metros por segundo y es lo que se espera para los próximos años. Por lo tanto, el agua es un elemento ya vital para la vida de las personas, la parte urbana y para la industria y para, digamos, el desarrollo económico de la provincia. En la otra filmina, hace varios años atrás, o 12, 15 años, se aprobó la ley de glaciares para primero hacer el reconto de todos los glaciares de la Argentina. Esto fue encargado de este instituto que se denomina IANIGLIA, y para también quién es el que daba las autorizaciones a las empresas, digamos, mineras o turísticas o viales, que para hacer caminos, para tratar de no herir, no dañar los glaciares o los periglaciares, etcétera. Y hace muy poco ha salido una nueva modificación de la ley donde, digamos, la autorización pasa, ya sale del organismo nacional y pasa a las provincias, digamos, a las autoridades provinciales. Uh, en el segundo cuadro, yo lo que, digamos, el trabajo de haber analizado cientos de informes de impacto ambiental de las empresas menores y de los 6 o 7 informes de impacto ambiental de las empresas grandes, ¿no? Que llamadas de gran minería en la jerga minera, básicamente con explotación de oro o la extracción de oro y la extracción de cobre, muy demandado en los últimos años por la electroeconomía o la necesidad de conducir energía para los procesos industriales. Y lo que se habla mucho por los medios, digamos, con la información que tienen periodistas que muchas veces no es buena, hablan siempre de la mano de obra que se va a generar cada vez que una de estas empresas comienza a hacer trabajos iniciales de exploración, profundizan la exploración, luego trabajos de explotación, y entendemos de la parte de algún grupo de colegas y particularmente mío que es importante la mano de obra que va a desarrollar estas empresas, porque además es profesionales o mano de obra intensiva, especializada, pero que entendemos que no es suficiente. No es suficiente, además, más allá de que también ellos proponen, digamos, toda una empresas de servicios que necesitan estas grandes empresas que van a estar
a 3.000, 4.500 metros de altura en condiciones realmente desfavorables en cuanto a lo climático, a la distancia a los centros, digamos, a los centros poblados, educación, salud, etcétera, etcétera, donde la gente tiene que acampar, vivir en esos lugares durante distintos regímenes, 15 días por 15 días, 24 días por 20 días, etcétera. Y los informes de impacto ambiental, lo que hemos observado particularmente, no hacen mucha referencia a trabajos que la empresa pueda dejar en forma permanente, o sea, a otras industrias que se puedan desarrollar en las zonas donde están asentados los proyectos, y se habla generalmente, como dije anteriormente, de la mano de obra que se va a utilizar y de los recursos que van a quedar para el Estado nacional y el Estado provincial, que entendemos que no es lo suficiente. Porque además muchas veces esos recursos no se utilizan para el desarrollo, eh, digamos, de pequeñas producciones en las zonas donde están asentados los proyectos. Ya hace más de 20 años que se instauró una de las grandes mineras internacionales en plena cordillera, digamos, muy cercano al límite con Chile, a 4.000 y pico de metros de altura, y evidentemente ha habido un impacto en la región, en la provincia y en estos departamentos, pero digamos, no abastece totalmente o no soluciona totalmente los problemas de las comunidades. Eh, entonces, lo que pensamos, lo que pienso particularmente, que debe haber en el Estado, a través de las normas, debe haber modificaciones en las normas, leyes nacionales, leyes provinciales, la, que están plasmados ya en el Código Minería o en la Ley Ambiental Minera o la Ley General de Inversiones Mineras, etcétera, para que se les exija a las empresas una mayor inversión en las posibilidades de realizar emprendimientos productivos para que acompañen, digamos, ese crecimiento, trabajo de las empresas durante estos próximos años. San Juan, gracias a las exploraciones, ha ido aclarando o poniendo en evidencia una cantidad de recursos minerales bastante importante, y digamos, estos recursos van a estar en los próximos 30, 40, 50 o más años. Por lo tanto, es importantísimo que las empresas piensen además la posibilidad concreta de colaborar, digamos, con los grupos, con las comunidades que habitan en esos departamentos, que son departamentos alejados, como lo dije, con muchos problemas en la salud, en la alimentación, en la educación, y en los caminos, que también tienen grandes problemas de tránsito, y entendemos que la minería puede llegar a mejorar, pero bueno, no está tan bien exigido. Pero además otro tema es el control que deben hacer los organismos, tanto nacionales, provinciales y municipales, de este informe de impacto ambiental que ha sido aprobado como una DIA, que le denominan Declaración de Impacto Ambiental, que en definitiva es una declaración jurada de la empresa de cómo va a trabajar en cada operación unitaria, cómo va a tratar de eliminar o mitigar o disminuir los impactos que produzcan en el ambiente, en el suelo, en la biota, etcétera, y ese control debe ser mucho más eficiente, puesto que estas instituciones de control estaban previstas para hace 20 años, y tiene que haber modificaciones porque
se prevé que la llegada de 6 o 7 empresas de gran minería, tanto en la parte norte, central y en el sur de la provincia de San Juan, la estructura de control debe ser mayor con profesionales en cada uno de los aspectos que puedan llegar a controlar, a recomendar a la empresa cuestiones que tienen que ver con el cuidado del agua, con el cuidado de los productos que se utilizan y que son desechados, digamos, que forman escombreras y que forman diques de cola, para que el impacto ambiental que se produzca pueda ser mitigado en la mayor cantidad posible, ¿no? Así que bueno, esta es parte y lo que me quedaría solamente por decir que hay cada una de estas empresas que se instale, por ejemplo, simplemente para mencionar la necesidad de energía que va a necesitar una de estas empresas, que va a estar en el norte, que es la más cercana, la cantidad de energía supera a la cantidad de energía que hoy utiliza la provincia de San Juan. Por lo tanto, en el caso de instalarse 2 o 3 empresas en este sentido en los próximos 5 o 10 años, las inversiones que tiene que haber en infraestructura, ya sea de la empresa o por parte del Estado, deben ser muy importantes. Es simplemente para dar una noción de las necesidades que se van a empezar a aparecer fuertemente y en el caso de la mano de obra calificada, necesidades muy importantes en lo que respecta a la capacitación, en lo que respecta a la formación y a la actualización de profesionales, técnicos y mano de obra especializada. Bueno, espero que haya podido entenderse un poco el mensaje, así que agradezco realmente a la participación y estoy al tanto de la posibilidad de alguna pregunta que me puedan hacer. Gracias. Perfecto. Gracias, Carlos. Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas al final. Ahora continuamos con la presentación de otro Carlos, Carlos Jesús Mafía. Em, Carlos es abogado especializado en mediación y actualmente también es consultor, ha sido consultor en conflictos ambientales anteriormente, es docente también, es multifacético nuestro Carlos. Así que te doy la palabra. Si tienes para activar el micrófono, estás apagado. Ahí está. ¿Está prendido ya? Sí, ya está. Sí, Bueno, ahora sí, perfecto. gracias, gracias Marisa, Arranco. gracias Fundación Agreste. Espero que me escuchen bien. Mientras Perfecto. leen esta frase, quiero contarles un poco que yo vengo, de abogado ya no tengo nada, ya no me queda nada. Soy más una persona que se dedica a resolver conflictos, ¿ok? Y he trabajado en medio ambiente. Puntualmente lo que les quiero transmitir es que ustedes piensen un minuto en una cebolla, ¿ok? La teoría general de los sistemas habla y dice que los sistemas interactúan entre sí y en la capa más profunda de la cebolla existe lo que se llama la familia. La familia es un sistema gobernado por reglas y esa familia, de alguna manera, es abastecida por otro sistema, que es el sistema técnico profesional, y a su vez por otro sistema, que es el sistema estructural, hasta que llegamos y seguimos poniendo capas a esa cebolla, hasta que llegamos al planeta Tierra. La teoría general de los sistemas dice puntualmente que cualquier cambio en cualquiera de los sistemas cambia absolutamente todo en distintas medidas. Así que cuando uno toma una decisión en el sistema estructural, por ejemplo, en el 2001 en la Argentina, que alguien dijo el corralito, el famoso corralito, afectó todos los sistemas, desde el más primitivo hasta el último, quedaron afectados. Bien, y así es como nosotros, de alguna manera, afectamos al planeta Tierra, que es una de las capas de la cebolla. Bien, mientras leemos esta frase, sabemos puntualmente, y lo dijo el colega que me presidió, que de alguna manera el sistema de montaña
nace en las alturas de la montaña y gracias al agua que genera, abastece al resto del sistema de la provincia, ya sea de San Juan o de la provincia que ustedes quieran. Acá dice, quien cuidan el medio ambiente saben que la naturaleza tiene una arquitectura perfecta, el agua que nace en las alturas sostiene la vida en la llanura, pero cuando los seres humanos intentamos gestionar ese espacio sin orden, excluyendo las voces, rompemos los límites de ese diseño. Bien, pásame la otra. Supongamos que empieza una explotación, ¿ok? Esta explotación ha tomado los recaudos necesarios, ¿ok? Han hecho todos los estudios de impacto ambiental, han sido cuidadosos en toda esta gestión que han realizado, han estado comprometidos. Es una empresa comprometida inclusive con el medio ambiente, es una empresa comprometida con la comunidad y decide realizar una explotación. Me voy a dar algo que sería un ejemplo que puede ocurrir o no. ¿Okay? También podemos tener una empresa que fueran diferentes. Digamos que esta explotación está a punto de comenzar. Si me pasás la próxima filmina. Y cumplió todos los pasos necesarios. O sea, hicieron la prospección, hicieron la explotación inicial, hicieron los estudios de factibilidad técnica y económica, ¿bien? La empresa calculó los costos, diseñó la infraestructura necesaria para los costos, evaluó el impacto ambiental, ¿bien? Como decía Carlos, realizó el impacto ambiental, y viene el momento de la consulta pública, al menos en la mayoría de los casos. Viene el momento de la consulta pública genera una audiencia, sí, si pasamos adelante, esa audiencia tiene una convocatoria, y aquí empiezan los primeros problemas. El primer problema de la convocatoria es el acceso a la información y el lenguaje, sobre todo, que se utiliza. Que hay lenguaje que puede conocer el experto y hay lenguaje que doña Rosa, don Jacobo, don Inés no entienden absolutamente nada, ¿ok? En el lenguaje ese. Entonces, de alguna manera llega el día de la audiencia, es convocada la gente, se presentan los distintos bandos, y ya lo puse la palabra bandos porque en definitiva son bandos, no fueron chequeados previamente quién va para un lado, quién va para el otro, no se estudió absolutamente nada, no se tomó contacto, o se tomó contacto muy poco con estos bandos. Y la empresa presenta su proyecto. Supongamos por un momento que el proyecto es estupendo, que tiene absolutamente todo contemplado, que ha contemplado todo, que ha contemplado el futuro de qué van a hacer después que cuando esta empresa desaparezca de la montaña, como decía Carlos, y comienza el momento que las ONG apoyan, tienen un espacio para apoyar o no el mismo en sus discursos, ¿bien? Entonces será un tiempo para que apoyen o no, y por el factor tiempo se le otorga un micrófono a don José, que está preocupado, que tiene 3 minutos para expresar su miedo porque él piensa que se va a quedar sin agua. ¿Okay? Y don José representa a cientos o miles o pocos pobladores, no importa, representa una cantidad de pobladores que sienten que esto le puede llegar a ocurrir. Pero como el resultado no es vinculante, por lo general, supongamos que el resultado no sea vinculante, la actividad se va a realizar igual. Así que don José queda con sus miedos. Las ONG que estaban, digamos, que fueron escuchadas y que estaban a favor, están contentas, y las ONG que estaban en contra, o las personas que estaban en contra, están preocupadas. ¿Bien? Hay mucha gente que sabe que va a conseguir trabajo, está con una expectativa de conseguir el trabajo ha escuchado que va a poder ser empleado, ha venido de otros lugares porque tiene un expertise que es necesario para la explotación, y tiene una familia también. Volvemos al centro de la cebolla. Esa persona tiene una familia. Todos tenemos una familia por lo general. Así sea un gato, el que tenemos un gato, es una familia igual. Una mujer viviendo con un gato representa de alguna manera una familia. Bien, hay expectativas, por un lado, expectativas como las que tenía este vecino que trató de hablar 3 minutos para sacarse los miedos que tenía, y hay expectativas de otras personas que necesitan un trabajo. Hay expectativas también hasta ideológicas, ¿ok?
de gente que piensa de una forma, que piensa de la otra, ¿bien? Y pasame a la que sigue, a la que sigue, Marisa. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero decir, lo que quiero dejar, a lo mejor me equivoco, que no se le invita a construir un consenso, se le invita a presenciar el final de un trámite, ¿ok? La audiencia pública no es una audiencia de consenso, es una audiencia de final de trámite. Es algo así parecido a que te inviten a bailar, pero cuando se terminó la música y apagaron las luces, ¿ok? Hay una invitación a bailar y ya no hay música, ya no hay luces, entonces quedamos bailando en la nada. En realidad, la verdad, yo nunca bailé mucho, pero si no me ponen música y si me apagan las luces, me voy. Pero ¿dónde me voy? ¿Ok? ¿A dónde me voy? Piensen en esas familias que tenían las expectativas de trabajo y piensen en todos aquellos que quedaron, que no fueron escuchados y que viven en ese lugar. Adelante, pasame la siguiente. La siguiente. Bien, entonces la empresa tiene el ok y comienza la actividad. Bien, y cuando la empresa comienza la actividad, pasame la siguiente, aparece esto, aparece una pared, ¿ok? Una pared que divide a la empresa y al resto, inclusive a los que tienen la expectativa de trabajo, ¿ok? ¿Por qué esa pared? Porque comienza un conflicto. En realidad el conflicto comenzó mucho antes. Quiero dar dos conceptos de conflicto. Hay un argentino que se llamó Remo Entelman, que fue el único que realizó una teoría general del conflicto en el mundo, no conozco otra, y que decía una cosa, el conflicto es omnipresente, está en todas partes. Primera regla. Segunda regla, el conflicto no se soluciona, nunca se soluciona un conflicto, se transforma, ¿ok? Se transforma en otra cosa. Si ustedes piensan que ustedes se están divorciando, un conflicto muy común, y ustedes piensan que una vez que tengan la sentencia de divorcio se resolvió el conflicto. No, el conflicto se transforma en dos padres preocupados por sus hijos que viven en distintos lugares y que que tienen que tener nuevos acuerdos. Lo mismo pasa en el medio ambiente, ¿okay? Lo mismo pasa en todo el planeta y lo mismo pasa en cualquier tipo de conflicto. El conflicto no se soluciona, se transforma. Bien, aparece la pared. Aparece la pared, de un lado de la pared, si me pasás la filmina, si del lado de la pared está la población y del otro lado de la pared está la empresa, ¿no? Pero esta filmina representa, creo que es lo que más importante que les quiero decir hoy. El mapa no es el territorio. ¿Qué significa esta frase que es bien sistémica? Que una cosa es ver el mapa, como nos mostró Carlos, de San Juan, y otra cosa es bajar del mapa al territorio. Otra cosa es golpear la puerta del vecino que vive en ese mapa, ver el río, ver lo que hay adentro del río, ver lo que es la mina, dónde está. ¿Bien? Esta frase significa que como todo se realizó en el mapa y nunca se bajó el territorio, comienzan los que están en el territorio, que nunca fueron vistos ni hablados, o al menos tuvieron muy poco tiempo para expresarse, comienzan una, comienzan a unirse o a pelearse entre ellos y se forma, pasame la siguiente, se forma el conflicto socioambiental. Como el mapa no es el territorio, de alguna manera la empresa está explotando y del otro lado comienza todo el conflicto de los no escuchados o aunque han sido escuchados, inclusive hasta se pueden pelear entre ellos, entre los que consiguieron el trabajo que querían y están contentos y los que tienen miedos que esto no se cumpla. Y a lo mejor volvemos es un problema de comunicación, no es un problema ambiental propiamente dicho, porque las empresas, estoy partiendo de la base que la empresa ha tomado todos los recaudos, pero no ha tomado el recaudo de ver cuáles son los miedos que tiene esa población, no ha bajado al territorio. ¿Okay? Y entonces comienza el conflicto, comienza el corte de rutas, comienza el conflicto en la montaña, comienza el conflicto los distintos conflictos que se pueden armar. Inclusive hasta conflicto entre la misma población. ¿Okay? Los que se quedaron sin trabajo porque cortaron la ruta y no pueden ir a trabajar y no van a cobrar, ¿okay? Y los que quieren evitar el corte porque tienen miedo a quedarse sin agua, o algunos que aprovechan estas circunstancias, lo voy a decir así, para de alguna manera ver si pueden
No voy a ser muy correcto lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Hay gente que aprovecha estas circunstancias para ganar un poquito de dinero, ¿ok? No las estoy justificando, pero también están. Pásame a la que sigue. Bueno, y aparece la gran batalla entre desarrollo y percepción vivida. Yo no le puse la palabra percepción vivida porque cada uno de estos personas que están protestando tiene una diferente percepción, ¿ok? Y no, la percepción puede o no ser lo más parecido a la realidad. Son percepciones. El que se queda sin trabajo porque se cortó la ruta, percibe que el enemigo lo tienen en el hombre que le puso quemó un par de neumáticos para que los autos no pudieran pasar. Y él lo único que puede expresar en ese momento es que tiene miedo a quedarse sin agua y tener que emigrar, porque ahí estuvo su abuelo, su bisabuelo y toda su familia. Bien, a no haber una mediación, sino una participación temprana, que es lo que estoy tratando de inculcar. No habiendo preparación temprana, la audiencia divide el territorio en dos bandos irreconciliables, a favor y en contra. No hay la posibilidad ya de trabajar porque el conflicto ha crecido, ha escalado a niveles de que estás a favor o estás en contra. Se ha convertido en una especie de batalla campal, en un ringside, donde o gano yo o ganas vos. ¿Bien? Y, y entonces comienza desarrollo contra conservación, comienza la explotación, contra lo que no fue escuchado y así sucesivamente. Pásame la que sigue. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la salida a esto para estabilizar el sistema? Ustedes, los sistemas tienden a estabilizarse siempre, aunque no lo crean. Fíjense, el mejor ejemplo es nuestro país para los extranjeros. Nuestro país pasa de una estabilización, en realidad, la teoría general de los sistemas dice que siempre vivimos en crisis y homostasis, crisis, homostasis, crisis, homostasis. La Argentina tiene crisis, crisis, homostasis, crisis, 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 homostasis. Somos muy especiales en eso, por eso de alguna manera nos preparamos mucho para las crisis, ¿ok? Vivimos mucho tiempo en crisis. Los sistemas también, el sistema Tierra también tiene crisis y homostasis. Tiene etapas de crisis y homostasis. Fíjense en una cosa, como el ciudadano percibió que el canal oficial, o sea, la audiencia, su voz no le cambió nada, no fue escuchado, el sistema social busca otra vez el equilibrio, quiere buscar otra vez la hemostasis, porque él vivía tranquilo criando una cabrita y ahora no sabe si va a tener agua para la cabrita, entonces él va a tener que escalar porque no fue escuchado tempranamente, no quiero decir que esto ocurra si fue escuchado tempranamente. Si fue escuchado tempranamente, le permitió a la empresa saber las necesidades, le permitió a él saber qué puede llegar a pasar, le permitió a él saber que no va a perder la posibilidad de que su cabra tome agua, ¿ok? Y saber también que a lo mejor el vecino que está esperando un trabajo es importante para él para mantener a su familia. Pero esto fue hablado antes, no después de una reunión, después del baile sin música y sin luces, ¿no? Como dije al principio. Comienzan los amparos, los cortes de ruta, la política montaña, el conflicto estalla y la arquitectura de la audiencia pública nació muerta, porque nació como un trámite administrativo, no nació como algo ya como simplemente no fue escuchado la voz de toda esa gente que rodea. Pásame la que sigue. La propuesta, ¿cuál es la propuesta en sí? Cambiar este modelo no solo de la audiencia a trámite, sino también los mecanismos con que, con diálogos, multiactores y participación temprana. No esperar a hablar con la gente el día de la audiencia pública, no esperar a desarrollar y escuchar a la gente antes, no esperar a escuchar a los que están en contra antes y escuchar a los que están a favor antes, sino sentar a los actores en un lugar, pero no sentarlos con gente preparada para que los escuchen, con escucha activa, sentarlos en un lugar para que el diseño del proyecto incorpore los límites, ¿ok? Y necesidades del sistema local antes que las posiciones se vuelvan inflexibles, o sea, antes de que esto escale. Adelante con la próxima.
Al igual que existen sistemas para detectar tsunamis, yo me acuerdo que una vez fui a Ecuador a veranear y bueno, como hombre de la llanura, me llamó la atención los cartelitos cuando iba a tomar sol a la pileta que decía vía de escape del tsunami. Y a mí me ponía bastante nervioso el cartelito ese, no me gustaba nada porque no pensaba, decía solamente vía de escape, era la vía que tenía que salir corriendo, me explicaron que si hay un tsunami tengo que salir corriendo hacia ese sector. También deben existir, para mí, mecanismos para detectar temperatura social. ¿Ok? Y la temperatura social no se toma el día de la audiencia, se toma antes. Se comienza en el trabajo antes, para que cuando vos tenés un hijo enfermo, ¿ok? Empieza a enfermarse con una gripe y empieza con 36,8 y después llega a 37 y ahí cuando llega a 39 llamas al médico. Pero vos ya le tomaste la fiebre a los 37. No llamaste a los médicos cuando está en 41. Y si lo llamas en 41, a lo mejor el médico te va a decir, señora, me tendría que haber llamado antes. Esto es lo que propongo yo. Habría el diálogo en el momento oportuno, no cuando el conflicto escaló. Lo que se hace después, cuando empiecen los cortes de ruta, es ir de alguna manera, parar los segundos y empiezan a tratar de dialogar cuando ya se pegaron unas cuantas trompadas. O sea, el diálogo llegó tarde. Les cuento que en un momento tuve la oportunidad yo de entrenar a la gente que manejaba los piquetes del lado de la prefectura naval, en su momento la prefectura naval, tuve que entrenarlos para que de alguna manera tengan los diálogos con los piqueteros y demás. Y bueno, y creamos un manual, un pequeño manual, para ver cómo se comunicaban. Y ellos me decían, pero llegamos tarde. Sí, sí, ya sé, ya llegamos tarde, ya está el conflicto. Tendríamos que haberlo atajado antes. Las primeras reuniones no deben ser para vender el producto. Esto es muy importante comunicárselo a la empresa. Las primeras reuniones tienen que ser para que ver cómo vamos a acordar, cómo nos vamos a sentar y cómo vamos a dialogar. No es para vender las primeras reuniones. Las primeras reuniones es para ver cuál, digamos de alguna manera, cómo vamos a acordar. Y por supuesto tiene que haber un estudio previo. Alguien tiene que haber bajado mucho antes, cuando recién el proyecto está iniciándose, a ver lo que está pasando, a qué se dedica la gente, qué siente las poblaciones nativas, todo. A ver un estudio previo de conflicto que por lo general no se hace o se hace simplemente con la idea de ver cómo lo vendo, no se hace con la idea cómo escucho, hago cómo lo vendo, ese es un poquito. Pásame a la siguiente. Sí, te Si quedan queremos unos detener, minutos. ¿eh? Ya termino, ya con esto termino, Marisa, ¿está bien? Si queremos detener la degradación de las tierras, primero debemos detener la degradación del diálogo. Y con esta frase doy por concluido la charla, espero haber sido lo suficientemente claro. Gracias, Marisa. A ti, Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante toda tu exposición, tu propuesta y la metodología. Paso rápidamente a Len, que estamos ahí con el tiempo justito, y después avanzamos con algunas preguntas. Si quieren dejar alguna pregunta en el chat, está abierto para ello. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho lo que escuché de los dos expositores que me precedieron. En particular, toda la cuestión de los conflictos y de la manera de compatibilizar, porque creo que eso es el ADN de la aproximación que les voy a un poco introducir, que es la neutralidad en cuanto a degradación de tierras, que es un concepto que se desarrolló en Naciones Unidas. Por primera vez se inscribió en la resolución final de la cumbre de la Tierra que se dio a lugar en Río en 2012. Y a raíz de eso, la Convención de las Naciones Unidas para el combate de la desertificación fue encomendada a promover este concepto de la LDN en inglés y NDT en español o francés, para por primera vez dar un marco global que rebase a
la problemática solo de los países áridos y víctimas de sequía. O sea que la NDT es un concepto que se puede aplicar desde Italia, Francia, hasta Argentina, Nigeria, o sea, todos los países del mundo son objetos y tienen oportunidad de involucrarse en ese reto de la salvación del recurso más importante que tenemos, que es la tierra fértil. ¿Me puedes pasar? Entonces, digamos, para decir una palabrita, yo he trabajado en desarrollo rural por más de 10 años y después integré a las Naciones Unidas, donde básicamente me dediqué a proyectos post-conflicto, en particular en América Central, y posteriormente recuperación de territorios víctimas de desastres naturales, posteriormente de apoyo a territorios en sus políticas ambientales, en particular climáticas. Y por último, con la UNCCD sobre la cuestión de la NDT, tengo una empresa que se dedica a medición de emisiones de gases de efectos de invernadero, otra que es especializada en apoyo a través de imágenes de satélite y medios satelitales, proyectos de recuperación ambiental. Y el EDNA, que es básicamente una consultora que desarrolla proyectos concretos en terreno. Entonces, básicamente traté de enfocar mi presentación de hoy en la cuestión minera, porque es una problemática obviamente muy importante para Argentina, pero también es mundial, como lo decían los Carlos. Hay una demanda creciente de oro, cobre y litio para la transición energética ecológica. Y al mismo tiempo no se puede permitir perder un solo hectárea de tierra fértil. Hoy en día hay 200 millones de hectáreas degradadas, de tal modo que lo que propone la neutralidad en degradación de tierras es básicamente que cada hectárea degradada por la mina sea compensada por una hectárea restaurada en tierras comunitarias preferentemente, porque es ahí donde escasean los recursos para hacerlo. Entonces, el objetivo estratégico es pasar de la clásica rehabilitación al cierre de la mina a una gestión dinámica y anticipada del territorio, siguiendo esos principios de la NDT que voy a desarrollar un poquito más adelante. Por favor, la siguiente. Mari, si puedes pasar a la siguiente, gracias. Entonces, básicamente la regla de oro es de respetar, no, antes, de respetar una jerarquía, que es uno evitar, es la de antes, si me permites. Ahora, evitar, reducir el impacto y cuando no se puede, cuando no basta para compensar, entonces invertir en restauración. Y creo que eso el primer Carlos lo ha puntualizado de alguna manera, pero la NDT provee un marco para eso. Continuamos. La siguiente, por favor, María. Sí, entonces lo primero es obviamente establecer una línea de base que es no solamente del territorio físico, ecológico, pero también y más que todo social. Y en eso converjo mucho con lo que decía Carlos el segundo en tomar palabra. Em, es importante salvaguardar de manera absolutamente crítica esa capa arable y que contiene básicamente las semillas y los microorganismos nativos. Entonces, esta tierra, cuando se inicia una minería, hay que, cuando existe, sacar y protegerla.
y reciclar en en los proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, la idea es hacer una rehabilitación progresiva, o sea que la mina obviamente altera pero muchas veces se deja como un espacio damnificado por muchos años hasta que se termine la fase de explotación. Es un poco esto que hay que cambiar. Y adicionalmente hay que usar los mecanismos que ya existen de compensación ecológica. Hay mercados de carbono, pero también de biodiversidad que se pueden utilizar y que pueden ayudar también a las compañías mineras cumplir con su objetivo productivo, pero también compensando el daño social y ecológico que están haciendo, teniendo acceso a una posibilidad de financiamiento. Siguiente. Entonces, existen muchas técnicas, soluciones técnicas, ¿no? Para reducir el impacto de la actividad minera o de favorecer una recuperación rápida de los suelos contaminados por la minería después del ciclo de explotación y antes de que el sitio sea totalmente explotado, ¿no? Entonces, uno es la fitoextracción. Hay muchas plantas que acumulan naturalmente muchos metales pesados. Esto se puede utilizar para decontaminar. La fitoestabilización, eso es un elemento fundamental es parte de lo que se llama más genéricamente la agroforestería, o sea, el uso de árboles para un poco evitar la erosión. Las enmiendas de suelo a través de biochar, que es una forma artificial de enriquecer los suelos en arcilla, en una cosa que es muy equivalente a la arcilla y que se produce a partir de biomasa y el compost que todos conocemos. Una técnica también muy relativamente nueva, pero que ya está madura para su implementación, es la inoculación biológica. Porque muchas veces cuando se ha tocado el suelo, se ha roto el ciclo de funcionamiento de los microorganismos y eso hay que dinamizar eso para poder recuperar la capacidad fértil de esa tierra, de esa capa, digamos, superficial de la tierra. Siguiente, porfa. Entonces, no les voy a detallar mucho porque creo que primero no soy un especialista en minas, aunque he trabajado en varias ocasiones en estudios ambientales pre-explotación. Pero parece que en cuanto a al litio, las tecnologías que hay que propiciar es de extracción directa para proteger el balance hídrico y evitar la degradación de las vegas, ¿no? En el cobre implementa relaves espesos y filtrados para reducir la huella húmeda y fitoestabilizar escombreras frente a los vientos de altura. Para el oro, el manejo estricto del topsoil contra los ráfagos de viento y fitoextracción porque eso es muy importante. La explotación del oro contamina mucho los suelos, entonces la fitoextracción se puede utilizar. Em, la clave institucional de todo eso es de que la coordinación con los marcos regulatorios y las direcciones de impacto ambiental en cada jurisdicción provincial es clave. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a mecanismos económicos y de financiamiento que puedan ayudar las empresas mineras a financiar a escala
trabajos concertados con las comunidades en el marco de su compromiso de compensación es los bancos de mitigación, las finanzas sostenibles y bonos verdes que pueden atarse a indicadores de performance en cuanto a LND. Los mercados de carbono de suelo que están emergiendo ahora y obviamente cuando se presta esta posibilidad, utilizar la agroforestería y la reforestación, porque esto hay un mercado ya establecido para ese tipo de créditos carbono y las garantías financieras que son perdón, obligatorias que aseguran fondos líquidos para el cierre ambiental preventivo. Las tres reglas de que la compensación ecosistémica es la adicionalidad, o sea que el proyecto de compensación debe ofrecer una mejora ecológica real que no podría haber ocurrido sin la inversión de la empresa minera. Segundo, la permanencia. De nada sirve que se establezca un proyecto que no cuyos beneficios no se permanezcan a largo plazo. Entonces, esto necesita un blindaje legal e institucional de largo plazo. Y finalmente, una equivalencia funcional, o sea, respetar el principio life for like, o sea que si degradas un ecosistema, incluso si es un pedazo de desierto, el desierto es también un ecosistema, o sea que de nada te sirve de compensar en una zona que no es del mismo tipo que la que has degradado. El cumplimiento de esas reglas elimina el riesgo de greenwashing. Eso es muy importante. Y esto entra también, como decía Carlos anteriormente, es un elemento, la lealtad y el carácter genuino del diálogo que la empresa debe establecer con las comunidades vecinas y las que van a beneficiar de las operaciones de compensación debe ser auténtico. Y no regatear sobre los recursos. I mean, la minería es una actividad altamente rentable, con obviamente muchas, digamos, constraints, ¿no? Operativas, pero esto, las comunidades necesitan grandes inversiones. O sea que es una mentira asumir que con pocos recursos se puede cambiar la vida de una comunidad rural porque es pobre, entonces un poco un poco de dinero puede compensar. No, las comunidades son pobres porque estructuralmente están fuera de la actividad económica, del mundo real económico. Entonces, son los que siempre pierden. Entonces, cuando se decide invertir, hay que invertir a la grande. Siguiente, porfa. Y voy a tratar de acelerar. O sea que en, en esa, en una palabra, podría decir que la LDN o NDT transforma el paradigma de la industria. Se trata de pasar de un sector puramente extractivo a un actor de la resiliencia territorial. Integrar la neutralidad reduce los riesgos financieros, estabiliza los pasivos ambientales y fortalece la raíz de la licencia social para operar. Y la viabilidad económica de los nuevos proyectos de oro, litio, cobre o cualquier otro depende directamente de su viabilidad ambiental y ecológica, y diría social.
Entonces, con eso termino mi exposición sobre genérica. Ahora tengo algunas láminas adicionales que describen un poco qué es un proyecto LDN transformador. Estoy involucrado en varios de ellos, en particular en África, en Nigeria. Son procesos básicamente de concertación con todas las comunidades de un territorio, de una unidad paisajística coherente. O sea, gente que trabajan en el mismo territorio y que vamos a convocar para que puedan, mediante una inversión externa, pero que no es una donación, sino más bien un préstamo, porque la agricultura es altamente rentable. El problema es que necesita un largo ciclo de inversión antes de fructificar. Entonces, básicamente es ordenar una concertación con las comunidades que ellos identifiquen los problemas que pueden resolver, la manera de resolverlos y nosotros, los ingenieros, nos toca cotizar todo esto y encontrar las empresas que necesitan adquirir créditos carbono, créditos biodiversidad para cumplir con sus obligaciones, sean voluntarias o obligatorias, y tener el beneficio finalmente de poder presentar esas inversiones en el mercado de la compensación para cumplir con sus objetivos de neutralidad neta en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, obviamente, enfoque de paisaje, sinergias con los objetivos de desarrollo sostenible y financia combinada, porque también hay fondos públicos que pueden ser movilizados. Obviamente no van a pagar el más grueso de la cuenta, pero pueden ayudar a reducir el riesgo al inicio del proyecto y reservar finalmente la inversión grande privada cuando se ha demostrado que el proyecto es viable y funciona bien. Creo que la siguiente es la final, pues ya lo expliqué esto antes. Los tres indicadores, dicho de paso, son muy interesantes porque son monitoreables con imágenes de satélite. Entonces, hay un marco, el marco de la NDT puede ser vigilado desde el espacio. Y eso es un elemento importante para las compañías que muchas veces son renuentes a invertir en zonas rurales aisladas porque no saben si la plata que están invirtiendo va a tener impacto o no. Entonces, estos indicadores los hemos seleccionados precisamente para poder tener esos proxies que segurizan la confianza entre las comunidades y las compañías. Y creo que con eso tengo una final, pero creo que es Sí, básicamente. salvaguardas. Sí. Bueno, eso ya lo hemos Comentado, sí. comentado ya. Sí, te agradezco muchísimo, Alen. Sé que estás con el horario justo, muy, muy, muy justo. Así que, bueno, yo voy a comentar, si tienen unos minutos más, mis otros dos Carlos, para abrir los micrófonos y que hay tres o cuatro preguntas en el chat. Alen, muchísimas gracias. Disculpa que se nos ha ido un poco de las manos el horario, pero las presentaciones han sido realmente muy interesantes. Eh, y bueno, para responder un poco a esas preguntas, eh, que se las transfiero directamente a Carlos Jesús y a Carlos Eduardo. La primera de ellas, que Raúl Romero comenta que, bueno, cómo se actúan con gobiernos que no realizan la consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas, que a menudo se encuentran marginados y carecen de voz en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas y a su sustento, cuáles son las acciones que poseen los organismos internacionales sobre estos atropellos, dejando la desertificación y el desastres naturales
cuando se retiran. Un poco, creo que ya lo habían comentado antes. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la palabra sobre ese aspecto puntual o seguimos leyendo. No, puntualmente lo que sucede es que la presentación que yo hice es la Mm, presentación de lo que suele suceder en los grandes procesos extractivos, ¿ok? sí. Hay estudios medioambientales, estudios de impacto ambiental, demás. Ahora, si ya el conflicto nace desde el gobierno o de los gobiernos, ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando Ujú. porque no vas a poder, lo que yo propongo no va a llegar nunca, ¿ok? Claro, en O este sea, caso no llegamos, ninguno de nosotros claro, de esos o organismos sea, justamente. claro. Entonces, sí, sí. Si ya es un conflicto político que lo va a tener que resolver la política y lo va a tener que resolver la gente con su voto o como fuera, pero ya no llegamos. Es como si al bombero le pedimos que se anticipe al incendio, ¿no? O sea, sería imposible que el bombero llegue antes de que se prendió el fuego. Esto es igual, o sea, si ya el conflicto nació en la mala gestión por parte de la política de ese país, bueno, ahí ya tenemos un problema Ujú. totalmente diferente y va a ocurrir cosas totalmente diferentes. Igualmente, te doy una buena noticia. Con el tiempo, esto tiende a estabilizarse, los sistemas tienden a estabilizarse. Significa puntualmente que quizás esos gobiernos con el tiempo van a desaparecer. Pero bueno, en el medio dejaron un desastre, ¿no? Claro. Otra pregunta que tenemos de Luciano, leo el final, que creo que es donde está la pregunta. ¿Cómo creen que debemos abordar, hay que proteger y a la vez capacitar a los jóvenes para cuidar estos territorios recuperados? ¿Creen que ahí se puede plantear una conversación distinta entre todos los actores? Después de todo son quienes van a vivir ahí mismo 20, 30 o 50 años más. Se refiere a básicamente a lo que comentaba Alena anterior de las tecnologías, ¿no? Para esta remediación y sobre todo para la parte posterior, pero como dijo Carlos al principio, también durante el proceso en el que se lleva a cabo la extracción. ¿Vale? Uy. Sí, No, Carlos, Bien, perdona, no, yo Alena, sí, adelante. lo que decía es que cuando bajás al territorio, Mm, una de las personas que tenés que hablar son con los docentes y con las maestras, ¿ok? claro. Porque los que van a vivir las consecuencias de una mala gestión, los que van a vivir el conflicto van a ser los chicos que en ese momento tienen 10 años, 5, 7, 8, y que cuando Mm, termine la explotación a lo mejor tienen 40, si no emigraron, no tienen trabajo, no tienen. Entonces, parte de la mesa de diálogo también tienen que estar los docentes, ¿ok? En esas mesas que se creen, porque son los que van a poder llegar a los chicos, ¿ok? No van a tomar claro. decisiones chicos que no pueden tomar decisiones porque no tienen la capacidad de entender el conflicto como va, pero sí los docentes pueden ayudar muchísimo en todo esto. Y hacer Lógicamente. escuchar la voz del no escuchado, Mm. del futuro del chico. El futuro del chico no es escuchado, ¿ok? Sí, Se ahí quería, entiende lo que quiero decir. sí, sí, claro. Quería escuchar puntualmente a Carlos González, Carlos Eduardo, que tiene bastante experiencia en el ámbito educativo en la provincia y cómo se está manejando, cómo se están gestionando estas situaciones bueno, de la formación, la capacitación en tecnologías como las que comentó Alen, eh, tanto para el proceso como para el posterior dentro de las explotaciones, si se quiere, o dentro de la provincia, ¿no? Si hay formaciones específicas en estos puntos. Sí, sí, Marisa, me estás sintiendo, ¿no? O sea, no sé Sí, si... perfecto, Sí. se te escucha bien. Sí. Hay como dos aspectos globales grandes que deben atenderse. Una es una información general para la gente, para la comunidad, como decía Carlos, llegar a los docentes, a la comunidad, a los habitantes, que es una información general, porque en este aspecto hay muchas personas que, ah, digamos, pícaras, que lucran con la desinformación. Mm, Y el otro tema importante a atender es la
capacitación, la formación, la actualización de los conocimientos de aquellos que van a operar, ya sea en forma directa o a través de alguna empresa que brinde servicios a las empresas mineras que van a estar digamos, en el proyecto, que van a estar operativos. Entonces, son como dos instancias que deben ir necesariamente paralelas para poder permitir esto de que la participación de la gente, porque si no venden espejitos de colores, como solíamos decir, y muchas personas quedan con la expectativa y esa expectativa, al no cumplirse, comienzan a aparecer, como decía Carlos, Jesús, empiezan a aparecer los conflictos que están vistos y hemos tenido acá en nuestra provincia conflictos y también en el país, ¿no? O sea, es decir, la formación debe hacerse en ambos casos, hacia los docentes de todos los niveles educativos, hacia la comunidad y después la parte de especialización, que ya es otro tema importante, pero no es la primera, ¿no? Esto es lo que se puede decir. Gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carlos. La última creo que es la de Isaac. Leo una de cada una de las personas que han enviado preguntas. ¿En la legislación argentina se obliga a realizar estudios de impacto social o solo se realizan manifestaciones de impacto social? Supongo que se refiere a impacto ambiental. ¿Realizan los procesos de consulta previa libre e informada en el marco de los tratados internacionales aplicables en comunidades locales o solo consultas públicas? Cuando los procesos de participación y consulta son vinculantes, cuando los mecanismos de mitigación y compensación no son suficientes y socialmente es posible de no realizar el proyecto. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia concreta en estos casos, porque bueno, son temas un poco más amplios respecto a la legislación, que van de la mano de otras circunscripciones también. Carlos, en San Juan existe la obligación de el medir el impacto social ya, o no, esto es parte No, aparte del impacto ambiental. no, hablan solamente de impacto ambiental en forma general, pero Mm, básicamente la normativa se ocupa de los aspectos económicos, de los aspectos territoriales, de la biota, etcétera, ujú, pero no hace énfasis en la parte social, digamos, ¿no? Un poco que eso es lo que yo en un principio manifestaba, que era necesario incorporar, digamos, a la normativa vigente cambios que tengan que ver con la obligación a las operadoras que van a trabajar en esa zona de incluir aspectos que tienen que ver con en los impactos que pueden generar positivos y negativos, digamos, pero nos interesan los positivos, en el caso de, por ejemplo, para generar una mayor cantidad de emprendimientos, tratar de que el camino a seguir en los próximos años sea no producir commodities, no producir un concentrado en el caso del cobre o un bullion en el caso del oro, digamos que es un concentrado metálico, sino mm, también que vaya a agregarle valor in situ a ujú, aquella materia prima, lo que estamos hablando ya de un proceso de industrialización. Esto no está exigido, no está, ujú. si bien algunas empresas lo presentan, pero no está exigido, por lo tanto no se ven en la obligación de en los próximos años invertir parte o en su informe, digamos, en su informe técnico, incluir estos costos que significaría el trabajo para producir productos de mayor valor agregado, con lo que se generaría una situación muy importante en la parte de la industria o los servicios. Sí, Y bueno, largamente Marisa, quería dar, hablado ya, ¿no? Durante años se vamos hablando justamente de agregar valor en Argentina a estos productos. Sí, Carlos, adelante. Marisa, bueno, acá quería agregarle algo. Dice, Sí. obliga a realizar estudios de impacto social. Sí, por ejemplo,
Yo le invito al colega a que lea el informe, que es público, digamos, puntualmente del tramo que se está construyendo el gasoducto que va a terminar entre Puerto Pirámides, bueno, no sé, o el Bahía de San Jorge, ahora no me acuerdo bien, y Vaca Ujú, Muerta. Y se hizo un sí. estudio muy amplio, creo que son como 200 hojas del estudio social, pero yo quiero decirles una cosa, el estudio está hecho, el estudio social en ese caso, ¿no? Pero es como si vas a un médico y te pide un estudio tremendo de todo tu cuerpo, pero no hablas con él. Porque vos lo ves al estudio, lo lees y te dicen, pasa esto, esto y esto. Es como un informe de que tengo problemas en la columna y que tengo, pero el médico no se sienta a hablar. Yo lo que estoy proponiendo es hablar con el paciente, o sea, no Claro. decir lo que está pasando solamente. Ahí, en ese informe hay unos pulperos que viven del pulpo y ellos están en la zona, que son gente que mucha carencia, y está muy bien representado, pero no sé si se sentaron con ellos para decir, a ver, ¿qué es lo que vos necesitás? Sí lo tienen Mm, representado y sí lo hicieron, pero lo que yo propongo es hablar, ¿no? Sentarse a hablar no solamente detectarlos, sino también hablar con ellos. exacto, sí. Ok. Bueno, ahí se me escucha muy mal. Hay varias preguntas más. Sí, hay una o dos más. A ver, ¿cuáles serían sus opiniones del extractivismo que en Argentina genera una profunda transformación socioambiental caracterizada por la degradación ecológica y la dependencia económica en el momento que está la empresa, que muchas veces no son empleados del mismo lugar? A nivel territorial provoca el agotamiento y contaminación de los recursos hídricos, el desplazamiento de comunidades originarias y campesinas, la pérdida de biodiversidad, la creación de áreas de vulnerabilidad climática y social, generando bolsones de pobreza en los municipios que estallan, ¿será? Em, Están esos lugares de impacto ambiental. Sí, creo que esto ya lo abordamos, por eso no la había leído también y la siguiente pregunta ya la leímos, de hecho. Sí, más que nada para cerrar, ya nos hemos pasado un montón del tiempo, les agradezco muchísimo a ustedes que han podido quedarse hasta el final. Alen nos ha tenido que dejar hace unos minutos, tenía otro compromiso. Eh, bueno, como decíamos, para cerrar un poco y concluir con lo que estuvimos hablando en cada una de las presentaciones y también ahora en las preguntas y diálogo del cierre, me quedo con gestión dinámica y con transformar conflictos. Son dos temas que me parecen importantes para seguir avanzando, como comentaba por ahí en uno de los mensajes Luciano. En las próximas, como comenté al inicio de la conversación, vamos a tener otros foros. Ya hay uno para septiembre relacionado con específicamente tecnologías. Y con el abordaje de la transferencia tecnológica principalmente para abordar los conflictos, bueno, los conflictos las situaciones que existen respecto al medio ambiente en este y en otros sectores. Si bien este es uno de los sectores que genera quizá más comunicación pública, no es el único, que, como decía Carlos, todos los sistemas entran en conflicto en algún momento y la administración de esos conflictos es la parte que nos interesa abordar. Eh, y por supuesto, también me quedo con un poco lo que decía Carlos González antes de la inversión, que también lo mencionó muy claramente Alén en su presentación. Es muy importante que estas cuestiones se aborden desde la inversión de las empresas para poder abordarlo desde el inicio, ¿no? Empezar esas conversaciones, como dice Carlos Mafía, mucho antes de que el conflicto estalle. Y
no solo con información y con el cierre del documento final, sino como un intercambio, que es lo que debería ser realmente una conversación para revisar cuáles son las posibilidades y las oportunidades para que todo esto se desarrolle de manera sostenible y propiciando el desarrollo de las comunidades. Les doy 2 minutos a cada uno si quieren hacer un cierre, un saludo general y ya nos vemos en la próxima en el mes de septiembre. Bueno, Bueno, arranco yo. Sí, Primero, felicitarlos por los 33 años, que no es un número cualquiera, es un número importante. Eh, Agradecer a la Fundación Agreste, en vos, Marisa, y a Julián por haberme permitido participar. Y bueno, felicitaciones y a seguir adelante. muchas gracias. bueno, me hago también, dijo todo Carlos, o sea, que lo copio. Dijo exactamente lo mismo, feliz Se copian el cumpleaños. nombre y también el discurso, ¿no vale? Exactamente. Nos copiamos. Somos mellizos, Ahí somos está. gemelos. Bueno, Sí, gracias por señor. todo y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que han participado con sus preguntas y simplemente escuchando la presentación. Este foro ha sido grabado y se va a subir próximamente en el canal de la Fundación, al igual que los próximos, así que los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.